Hola a todos. Vamos a resolver hoy un problema de movimiento relativo. Se trata de una puerta de dimensiones 2,5 por 1 metro que inicialmente está cerrada. Se abre por efecto del viento que le comunica una aceleración constante de pi medio radianes segundo al cuadrado en la dirección y sentido indicado en la figura. Simultáneamente, un punto P parte del punto A y recorre el lado AB con una aceleración constante de 2 metros segundo al cuadrado. Se trata de calcular para el instante t igual a un segundo la posición del punto, su velocidad y su aceleración con respecto al sistema dado. Recordemos que el movimiento absoluto que está dado con respecto al sistema O1, X1, Y1, Z1, nosotros lo vamos a descomponer en dos movimientos. El movimiento relativo respecto a un sistema O, X, Y, Z, que elegiremos adecuadamente, y lo que llamamos el movimiento de arrastre. El movimiento de arrastre es el movimiento del sistema de referencia móvil respecto al fijo. Mientras que el movimiento relativo es el de la partícula respecto al sistema elegido. En este sistema, los vectores unitarios les vamos a llamar u sub x, u sub y u sub z. Mientras que reservaremos para este sistema los vectores i, j y k. Hagamos la elección del sistema de referencia. Vamos a describir tal sistema. Lo vamos a tomar de tal forma que en la posición inicial coincide con el sistema fijo. Pero gira respecto al eje Z con alfa de arrastre y omega de arrastre, que son las de la puerta. Con esta elección, el movimiento de arrastre es un movimiento circular uniformemente acelerado, mientras que el movimiento relativo, que es el del punto, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, la aceleración de arrastre es pi partido por 2, k radianes segundo. Y en este caso, la aceleración relativa es la que nos da el problema para el punto, que son 2 metros segundo al cuadrado, 2j metros segundo al cuadrado. Aquí va un cuadrado también. Bueno, una vez que tenemos elegido esto, vamos a encontrar la relación entre los vectores unitarios. Vamos a ponerle aquí página 1.
Bien, borramos lo que nos queda. Y empezamos nuestra página 2. Hemos dicho que vamos a encontrar la relación entre vectores unitarios. Para ese instante que nos dan, que es un segundo. Vamos a dibujar la situación de los sistemas de referencia en ese instante. Aquí tendremos el sistema de referencia fijo, eje Y sub 1, vector unitario U sub I, eje Z1, vector unitario U sub Z, y aquí tendremos el vector unitario U sub X que lleva la dirección del eje X1. Cuando el sistema ha girado, un determinado ángulo tecta, ahora calcularemos ese ángulo, la puerta se ha ido con el sistema a esta posición y los ejes ya no coinciden. Este es ahora el eje Y, este sería el vector unitario J, el único vector unitario que coincide es el K, y el eje X pues habría girado un ángulo idéntico, de tal forma que este sería el vector unitario Y. Por lo tanto, el vector unitario Y, puesto en función de los vectores unitarios del sistema fijo, tendríamos su módulo, que es 1, por el coseno de tecta U sub X, más seno de tecta U sub I, proyectándolo sobre los ejes, mientras que el vector unitario J sería el vector menos seno de tecta U sub X más coseno de tecta U sub I. Vector K es exactamente igual que el vector U sub Z. Calculemos también el ángulo girado para t igual a un segundo. Movimiento circular uniformemente acelerado, el ángulo girado, ángulo inicial, 0, velocidad inicial por el tiempo, 0, parte del reposo, más un medio de la aceleración de arrastre por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, el ángulo girado es un medio, pi medios radianes segundo al cuadrado por un segundo al cuadrado, pi cuartos radianes, o lo que es lo mismo, 45 grados. Eso quiere decir que en este caso, coseno de tecta es igual al seno de tecta igual a la raíz de 2 partido por 2. Y la relación entre los vectores se nos convierte en raíz de 2 partido por 2 U sub X más raíz de 2 partido por 2 U sub I, mientras que J es menos raíz de 2 partido por 2 U sub X más raíz de 2 partido de 2 U sub I. Nosotros resolveremos el problema en el sistema móvil. Pondremos los vectores posición, velocidad y aceleración en función de los vectores unitarios I, J, K. Y una vez obtenido ese vector, haremos la transformación de I, de J y de K en su caso, con la expresión esta que acabamos de obtener.
Bien, pues ya estamos en condiciones de resolver los tres apartados del problema. Vamos a hacer espacio. Vamos a borrar aquí. Hacemos espacio e iniciemos la tercera página del problema, en donde ya vamos a calcular la posición que tiene la partícula en ese instante t igual a 1 segundo. Página 3, apartado A. La posición de la partícula, como se mueve en el eje Y, será I multiplicado por J, donde I es un medio de la aceleración relativa por el tiempo al cuadrado y por J. Sustituyendo valores, un medio de 2 metros segundo al cuadrado por un segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado se nos va, multiplicado por J, y nos quedaría J metros, ya que este 2 se va también con ese. Lo único que tenemos que hacer para dar el vector en la posición con respecto es sustituir J por su expresión. Y como J es menos raíz de 2 partido por 2 U sub X, más raíz de 2 partido por 2 U sub I, esa sería la posición en la que estaría la partícula. Y además podemos ver que al llegar a la posición de 1 metro se encuentra en el extremo de la puerta, se encuentra en el punto B. En cuanto a la velocidad con respecto al sistema que lleva su índice 1, el que consideramos sistema absoluto, es la suma de la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, donde la velocidad de arrastre es la velocidad que pueda llevar el origen del sistema móvil más el producto de la velocidad de arrastre por el vector r. Esta velocidad es 0, puesto que el origen del sistema móvil no se mueve, y aquí nos quedará I jk omega lleva la dirección del eje z positiva y r hemos dicho que lleva la posición del eje, la dirección del eje Y. Por lo tanto será menos omega a I y multiplicado por el vector unitario I. Mientras que la velocidad relativa, al ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es el producto de la velocidad relativa, de la aceleración relativa por el tiempo. Y en la dirección J. La aceleración relativa, 2 metros segundo al cuadrado por un segundo multiplicado por J, y eso nos dará 2J metros segundo. Por lo tanto, la velocidad absoluta será menos omega por I multiplicado por I más la velocidad relativa multiplicado por J, menos la aceleración relativa, la aceleración de arrastre por el tiempo, y multiplicada por I más la aceleración relativa por el tiempo y multiplicado por J. En ese caso, menos pi partido por 2 radianes segundo al cuadrado
por un segundo y por la posición y, que es 1 metro. Todo eso lo multiplicamos por el vector y más 2j metros segundo, obteniéndose para la velocidad relativa el resultado menos pi medios i más 2j, y en ese caso metros segundo al cuadrado. Pasando a los vectores unitarios del sistema fijo, el vector unitario i, raíz de 2 partido por 2 u sub x, más raíz de 2 partido por 2 u sub i, más 2 veces menos raíz de 2 partido por 2 u sub x, más raíz de 2 partido por 2 u sub i. Todo esto metros partido de segundo. Si agrupamos términos, menos pi raíz de 2 partido de 4, sería esto de aquí, menos raíz de 2, todo ello multiplicado por u sub x, menos pi raíz de 2 partido de 4, más, que en este caso sería menos, puesto que hemos sacado el menos fuera, raíz de 2 u sub i. Si preferimos hacer los cálculos, obtendríamos para la velocidad relativa un valor aproximado de menos 2,52 u sub x más 0,30 u sub i metros partido de segundo. Bien, aquí se nos ha colado una velocidad relativa donde queríamos decir velocidad absoluta, velocidad respecto al sistema 1. Exactamente igual que aquí. Tenemos que tener cuidado con la notación. Bueno, nos queda solamente el apartado C. Es un poco más complicado porque recordar de la teoría que aparece una aceleración que es la aceleración de Coriolis. Esa aceleración es consecuencia de que el sistema móvil esté girando. Como hemos elegido el sistema móvil girando, pues nos va a salir una aceleración de Coriolis que va a ser distinta de 0. Bien, esta va a ser nuestra página 4 del problema. Si tenéis alguna duda con el enunciado, lo único que tenéis que hacer, vais para atrás en el vídeo y comprobáis lo que sea necesario. Empezamos la página 4 con el apartado C. Y como os decía antes, la aceleración absoluta es la suma en este caso de 3 aceleraciones. La relativa más la de arrastre más la de Coriolis. Vamos a empezar por la aceleración de Coriolis. Recordar que esa aceleración es 2 veces la omega de arrastre multiplicada por la velocidad relativa. Por lo tanto, en el caso de nuestro problema, IJK 0, 0, metemos el 2 dentro y la velocidad relativa, que la hemos calculado antes, la velocidad relativa lleva la dirección del eje Y. Por lo tanto, aquí tendremos menos 2 omega de arrastre, velocidad relativa, vector unitario I. En cuanto a la aceleración de arrastre, es la suma de 3 términos.
la aceleración del origen, que como hemos visto antes es 0, lo que sería la aceleración tangencial de arrastre y la aceleración normal de arrastre, omega por r. Vamos a hacer estos dos productos vectoriales. Empezamos con este de aquí y jk, nuestra alfa 0, 0, alfa de arrastre, y el vector r sabemos que solamente tiene componente en la dirección del eje y. Por lo tanto, aquí nos quedará menos alfa a i multiplicado por el vector unitario i. Recordemos que este producto de omega por r, lo hemos calculado ya en la página anterior, y ese producto tiene el valor menos omega de arrastre por i y por el vector unitario i. Por tanto, cuando hagamos ahora nuestro doble producto vectorial, vamos a sustituir omega por r por el valor que ya tenemos calculado. Omega a menos omega a i 0, 0. Esto solamente va a tener componente i y un signo menos, como recordáis, y como es en este sentido, en el sentido este de aquí hacia aquí, es negativo, que con este negativo queda positivo y prevalece el signo menos que acabamos de poner. Omega de arrastre al cuadrado por i y por j. Y por último, la aceleración relativa, que como sabéis es la aceleración j. Por tanto, en el sistema móvil ya tenemos nuestro vector, el vector A1. Vamos a ir sumando los términos ordenadamente. Tendremos primero Coriolis, menos 2, omega de arrastre, velocidad relativa. Luego tenemos otro término en i, que es la aceleración tangencial, menos alfa de arrastre por i. Todo eso multiplicado por el vector unitario i. Y tenemos en la dirección del eje y la aceleración a menos omega a al cuadrado i multiplicado por j. Bien, pues solo nos queda sustituir i y j por sus valores en función de los vectores unitarios del sistema fijo. Es decir, menos 2 omega de arrastre velocidad relativa más alfa de arrastre i. El vector unitario i es raíz de 2 partido por 2 u sub x más raíz de 2 partido por 2 u sub i más la aceleración menos omega de arrastre al cuadrado i multiplicada por el vector j, que como hemos dicho antes será raíz de 2 partido por 2 u sub x más raíz de 2 partido por 2 u sub i. No tenemos más que agrupar términos y obtenemos lo siguiente. Bien, vamos a hacer una cosa. Como raíz de 2 partido por 2 aparecen todos los términos, lo vamos a poner como factor común de todo el vector. Por lo tanto, aquí nos quedará menos 2 omega de arrastre velocidad relativa más alfa de arrastre i. Eso multiplicaría a u sub x más, en este caso, como hemos sacado factor común raíz de 2 partido por 2, nos quedaría un signo menos aquí, menos a menos omega de arrastre al cuadrado multiplicado por i. Y todo esto vendrá multiplicando a u sub x más, de nuevo, menos
2 omega de arrastre velocidad relativa más alfa de arrastre i más a menos omega de arrastre al cuadrado i, todo ello por u sub i. Y cerrado al final con el corchete donde va la raíz de 2 partido de 2. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo con los valores que nos da el problema. Aquí arriba. Fijándonos en el resultado que hemos obtenido. La aceleración en el sistema fijo, raíz de 2 partido por 2, corchete, paréntesis, menos 2 por la omega de arrastre, que es pi medios radianes segundo, y multiplicado por la velocidad relativa, y recordemos que la velocidad relativa era 2 metros segundo. 2 metros partido de segundo. Más la alfa de arrastre, que es pi medios radianes segundo al cuadrado, y multiplicado por i, que era 1 metro. Menos la aceleración, 2 metros partido de segundo al cuadrado, menos pi al cuadrado partido de 4, que es la omega al cuadrado, radian al cuadrado, segundo al cuadrado, multiplicado por i, que es 1 metro. Todo eso multiplicado por el vector u sub x. Más, abrimos paréntesis, menos, y nos damos cuenta que el paréntesis que tenemos que escribir ahora es exactamente igual que el que hemos escrito antes. Lo tendremos 2 pi medios radianes partido de segundo, 2 metros partido de segundo, pi medios radianes segundo al cuadrado por 1 metro. Y en este caso exactamente lo mismo para el otro paréntesis, pero con un signo positivo. Y todo ello multiplicado por u sub i, y cerramos el corchete. Bien, veamos las unidades. Nos debe quedar unidades de aceleración. Como vemos aquí, nos quedarían los radianes, en este caso se nos irían, al pasar de magnitudes angulares a magnitudes lineales, los radianes desaparecen, nos quedarían metros partido de segundo al cuadrado, este 2 se nos va con este 2, raíz de 2 partido por 2, corchete, paréntesis, se nos ha ido el 2, sería 2pi más pi medios menos 2pi más pi medios menos, y aquí tendríamos este 2 con este 4, nos quedaría un 2 menos pi al cuadrado partido por 2, todo eso multiplicado por u sub x. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, dejamos el paréntesis, quitamos, ponemos el corchete y el signo menos lo vamos a meter dentro del paréntesis, y ese paréntesis, o bien mejor todavía, ponemos el signo menos, quitamos este signo menos de aquí y este paréntesis, y aquí ponemos un más. Bien, vamos a ver, aquí tenemos un fallo. Tenemos menos 2pi
2pi más pi medios. Hemos sacado el signo menos fuera. Aquí va un 2 y aquí va pi al cuadrado partido por 4. Ahora sí. Multiplicado todo ello por el vector unitario u sub x. Más bueno, vamos a poner de nuevo el signo menos aquí. Como veis, el sustituir los valores numéricos a veces es lo más engorroso, pero es necesario hacerlo. Ponemos el signo menos, tendremos el 2pi más pi partido de 4, perdón, más pi partido de 2, y ahora tendremos, si sacamos el signo menos fuera, menos 2 más pi al cuadrado partido de 4. Vamos a repasar bien esto. Ahí al sustituir, menos, positivo, negativo, más, positivo, negativo. Perfecto. Bien, todo eso multiplicado por u sub i. Bueno, pues si hacemos los cálculos, nos sale que aproximadamente la aceleración nos sale menos 5,2 u sub x menos 5,9 u sub i. Todo ello metros segundo al cuadrado, ya que aquí tenemos metro segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración que lleva el punto en esa posición y en ese instante. Bueno, espero que con esto os haya aclarado un poco, y sobre todo porque el problema introduce la relación entre los vectores